Confuse, ok. ¿Listo? Sí. Ok. Bueno, pues gracias a todos por venir esta noche. Otra vez más tenemos una de las pláticas de Latinos en York, organizadas por la Sociedad Latinoamericana de la Universidad de York. Y pues bueno, básicamente lo que hacemos es mostrar el trabajo de latinoamericanos en la universidad, en diferentes, no solo doctorados, hasta el momento solo hemos tenido estudiantes de doctorado, pero bueno, estamos abiertos a cualquier estudiante latinoamericano que esté aquí en York a que presente su trabajo. Y pues bueno, otra vez alguien más en física, pero esperemos que, bueno, para la próxima plática vamos a cambiar un poco de tema. Y pues bueno, hoy tenemos a Diego, que nos va a hablar de su proyecto de doctorado. Bueno, pues Diego está aquí en York en el departamento de matemáticas, haciendo su doctorado en Mathematical Physics. Y bueno, pues hoy nos va a hablar, su tema se llama Extensión de estados de Hadamard en espacio-tiempo globalmente hiperbólico. Entonces, Diego, el público es tuyo. Ok, muchísimas gracias Eduardo y muchísimas gracias a la sociedad por haberme invitado a dar una plática. Ahora, antes que nada, una disculpa, si no es que varias, porque para empezar, no tengo acentos ni ñes en el teclado y programarlos era un problema, entonces va a ser una plática, digamos, con nuevas prácticas y además va a ser con mis dibujos, lo cual esperemos que no sea tan malo. Pero bueno, yo vengo aquí a explicarles un poco de lo que estoy haciendo y como se darán cuenta, el título está complicadísimo, ¿no? O sea, si van al canal de YouTube, que luego me parece que van a poner en el chat, el resto de las pláticas tienen títulos mucho más atractivos, pero el objetivo aquí es que el título a la vez es un abstract. Entonces, si puedo explicar el título, ya estoy a 2/3 de la plática. Entonces, por ahorita es el objetivo inicial. También cabe resaltar que estoy haciendo este trabajo en conjunto con mi supervisor, que es Chris Fuster. Es un miembro permanente del Departamento de Matemáticas y él se especializa en teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo, que es un poco lo que vamos a cubrir hoy en día. Muy bien, entonces ahora un poquito de introducción. Digamos que en el siglo XX se pudo unificar la física, pero de un modo muy curioso. Se ramificó en dos pilares, ¿no? Entonces tenemos teoría cuántica de campos y relatividad general. Y entonces tal vez en un sentido muy reduccionista, pero en general los físicos podemos decir que con estos dos marcos teóricos podemos explicar en general el universo. Digo, hay muchas cosas que hay que ajustar, pero a grosso modo se podría aspirar a eso. Ahora, la teoría cuántica de campos es una descripción microscópica, eso es importante, de la materia y sus interacciones en altas energías, ¿no? Entonces, uno tiene materia y la materia va a estar interaccionando con otra materia, puede ser por colisión directa o puede ser por una interacción distinta, como por ejemplo cuando ustedes tienen dos imanes, los imanes no se tocan, pero se repelen o se atraen, y eso es una interacción. Y a nivel microscópico y eventualmente macroscópico se explica por la teoría cuántica de campos. Ahora, en relatividad general, lo que se hace es, se separa la materia un poco, no pretende describir la materia ni sus interacciones, pero lo que pretende describir es la gravedad, ¿ok? Y la gravedad se ve, y es una cosa hermosa, se ve como una consecuencia de la geometría, en particular de la curvatura del espacio-tiempo, ¿ok? No se preocupen, vamos a ver lo que es el espacio-tiempo adelante y también voy a explicar un poquito qué es materia. Y no se preocupen por estos términos, no, es un poco de introducción. Ahora, la cosa es que nos encantaría, y como que la carta a Santa Claus hoy en día es que estas dos cosas pudieran llevarse bien en una cosa que se llama gravedad cuántica, ¿ok? Que sería poder describir microscópicamente el espacio-tiempo. Se ha tratado de hacer mucho,
Tal vez habrán escuchado de teoría de cuerdas, que es la más popular. Hay otros intentos, pero no se puede hacer hoy en día. ¿Ok? O sea, por el momento, aquí sí es carita triste. Ahora bien, hay una cosa que es donde yo estoy trabajando, que es un punto intermedio. Entonces, la cosa es, ¿por qué no tomamos relatividad general y teoría cuántica de campos como están y vemos cómo se llevan? Que sería el punto intermedio. ¿Ok? Esto abre un campo que se llama gravedad semiclásica. Semiclásica es por no decir entre cuántica y no cuántica. Suena un poquito mejor decir semiclásica, pero la idea es tomar campos cuánticos, que luego les voy a explicar por qué son partículas, en presencia de mucha gravedad, que ahorita les voy a explicar por qué es espacio-tiempo curvo, pero es un poco la idea. Pero esto es distinto a ser una teoría microscópica de la gravedad, porque la cosa es que vamos a considerar partículas gravitando y no vamos a considerar espacio-tiempo o gravedad a nivel microscópico por sí mismo. Ahora, uno puede decir, bueno, pues un punto intermedio suena así, pues medio jodido, ¿no? Como que no te alcanzó el presupuesto. Pero eso no implica que no sea útil. Este tipo de cosas es el tipo de física, o bueno, de teorías que uno tiene que usar para describir bastante, de hecho, bien, física acerca de hoyos negros o en el universo temprano, en particular en el Big Bang, ¿ok? Entonces, si bien no es la teoría completa, es una teoría que nos da una descripción bastante apropiada de cosas que ya podemos observar. Por ejemplo, un hoyo negro. Esta foto es creo que de hace 2 días y entonces tenemos ya una capacidad impresionante de observar hoyos negros. Entonces, este tipo de cosas semiclásicas están cobrando bastante relevancia. Bien, ahora vamos a hablar un poco de qué es espacio y tiempo. Esta es una versión súper de caricatura y Walt Disney, pero la idea es que tenemos cosas que son observadores que viven en un espacio-tiempo de 4 dimensiones y los observadores van a ver eventos. Entonces, mira, básicamente lo que podríamos ver aquí es que si simplifiquemos esto no en 4 dimensiones, pero pensemos que X es espacio y T es tiempo. Lo que uno podría pensar es, bueno, yo soy el observador A. Perfecto. Yo estoy aquí. Hay otro observador, digo, otro evento, no observador, digamos, un evento que se llama A, un evento que se llama B y un evento que se llama C. Chido. Y entonces ahí viven en una cosa que es el espacio-tiempo, que es esta geometrización. Ahora hay una regla importante. Hay una velocidad límite y es C. Ahora, no sé si se acuerdan un poquito de esta fórmula de prepa que es velocidad es distancia entre tiempo. Que bueno, tal vez le pueden poner D si quieren. Pero bueno, entonces sabemos que la proporción entre esto y esto es la velocidad, pero también si se acuerdan de prepa, o al menos cuando pagaron ahí para que le hiciera el examen, se acuerdan que las pendientes de rectas son cuánto avanzas en un eje y cuánto avanzas en otro. Entonces, en teoría, esto es una velocidad, esto es otra velocidad, esto es otra velocidad, y así voy avanzando hasta la velocidad máxima, que sería el amarillo, ¿ok? Y esta es la velocidad límite. Esto es parte de la teoría. Entonces, básicamente vamos a operar con esta regla. Yo puedo hacer lo que quiera sin rebasar esto, sin rebasar esto, y también al pasado no puedo rebasar esto y no puedo rebasar esto, porque esta inclinación, las inclinaciones representan velocidad, esta inclinación es la máxima, y esta inclinación solo la puede acceder partículas que son luz. Ok, eso tiene bastantes implicaciones. De entrada, todo lo que esté por acá es el pasado que me pudo haber influenciado. Entonces aquí, si lo quieren ver de un modo muy cursi, pues anduvieron con
tal pareja de la prepa o con tal otra pareja y acabaron de un modo muy distinto en su presente. Pero estos son los tipos de, o sea, es todo lo que pudieron haber acceso, toda la información que pudo haber llegado a una velocidad mínima o la de la luz a ustedes en este momento. Y aquí está todo su futuro asequible. Es decir, que ustedes sí pueden llegar al punto C, pero no pueden llegar al punto B. Eso está prohibido porque eso implicaría viajar más rápido que la luz. Entonces, estas líneas amarillas que estoy planteando acá se llaman conos de luz. Y los conos de luz son una frontera de causa y efecto. Todo lo que esté dentro de un cono de luz es causalmente viable. Todo lo que esté fuera de un cono de luz no es viable. Ahora bien, si jugamos con esas reglas, yo puedo tener un evento A y un evento B. Entonces, imagínense que yo estoy aquí ahorita en la Tierra y yo soy el evento A y tengo un amigo en Plutón. Mm, creo que tuvimos un problema. Ah, Hay una velocidad de transmisión o una velocidad límite, se introduce una dinámica no trivial de causa y efecto en la naturaleza. Y eso es súper importante, porque es lo que, no es lo que define espacio-tiempo, pero es lo que nos va a importar para el resto de la plática. Ahora bien, otra cosa que es importante decir de espacio y tiempo es que es una entidad dinámica. Entonces, ¿dinámica en qué sentido? La energía curva el espacio-tiempo y la curvatura del espacio-tiempo nosotros la podemos medir como gravedad, ¿ok? Entonces, si se pueden acordar un poquito de sus clases de prepa, te decían que tenías, creo que la fórmula era una madre así como fuerza es igual a una constante, masa 1, masa 2, entre radio al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan de esta? Con la que pasaban el extraordinario de prepa, ¿no? Y entonces la idea es que había atracción entre masa 1 y masa 2. Pero no es una fuerza realmente. Lo que está sucediendo con las masas es que las masas, por tener energía, están curvando el espacio y el tiempo. ¿Ok? Entonces, si están curvando el espacio y el tiempo, por eso se van a atraer. Y entonces, ¿en qué sentido se atraen? Cuando hay curvatura, los conos de luz que yo definí acá, que están en cada punto yo puedo definir qué es mi futuro y qué es mi pasado. Bueno, pues entonces en cada punto lo que pasa es que ahora los conos de luz se empiezan a torcer. Entonces, por ejemplo, si toman el observador A y el observador B, bueno, pues el observador A no se puede pasar de este cono de luz, pero el observador B tiene el cono torcido, entonces va a tener una trayectoria un poquito más distinta al observador A. Ahora, si ustedes consideran que tenemos un observador A menos y un observador A más, esta trayectoria que se ve un poquito curva, y es una caricatura, de nuevo, esto es más que nada un diagrama intuitivo, no es realmente la física detrás del asunto, nos dice que cuando hay curvatura, como que se ve la especie de una fuerza, porque va a haber una especie de atracción. Hagamos este ejercicio con el sistema Sol y digamos que este punto es la Tierra. ¿Qué sucede aquí? Bueno, la Tierra empieza aquí. Entonces, tenemos aquí su posición, empieza en el tiempo cero acá. Cuando empieza a fluir el tiempo, la Tierra llega a otra posición, digamos que si esto se llama, vamos a ponerle esto R0, lo vamos a poner menos R0, llega a una posición simétrica, digamos,
y luego rebota, y luego rebota, y luego rebota. Entonces, lo que esto, recuerden que esto es en espacio y tiempo. Si esto lo proyectamos solo en espacio, lo que veríamos es el Sol acá y la Tierra haciendo esto, efectivamente orbitando alrededor del Sol. Y esta orbitación se debe a que los conos de luz de la Tierra fueron torcidos por la curvatura del espacio y del tiempo y por ende su espacio, su futuro asequible eh, da trayectorias, digamos, no lineales, sino alrededor del Sol. Entonces, un poco la idea aquí es no pensar en la gravedad como una fuerza, sino como una consecuencia de la geometría del espacio y el tiempo, pero además esta geometría curvada del espacio y el tiempo nos da una estructura de causa y efecto no trivial que en cada punto puede ser modificada. Dicho de otro modo, si yo tengo un punto A aquí, ¿qué señales pueden llegar a A? Bueno, pues todos los puntos de C1, C2 y C3 que son curvas, o sea, todos estos güeyes de acá, pueden influenciar al punto A, ¿ok? Entonces vamos, cuando hagamos diamantes de este estilo, lo que estamos diciendo es que este punto al futuro y este punto al pasado pueden ser influenciados por todos estos puntos. Pero en general esto se va a poder modificar, como les voy a enseñar adelante. Y por otra parte, B no podría tocar A porque tendría que viajar entonces más rápido que la velocidad de la luz. Recuerden que estas líneas inclinadas son la velocidad de la luz. Entonces, bien, si ya medio entendimos un poco qué es un espacio-tiempo, un espacio-tiempo globalmente hiperbólico es un espacio-tiempo físicamente aceptable. La idea es que no queremos que tenga singularidades y no queremos que tenga sucesiones temporales de eventos cerrados. Una singularidad es cuando tenemos curvatura o gravedad infinita, que sería el equivalente a quitar un punto. ¿Y qué pasa aquí? Si este güey está acá, digamos que este se llama A, este, no, bueno, se llamaría B de hecho, y este se llama C, esta señal no podría pasar, porque aquí no hay el punto. Entonces, el rayo de luz ya no podría pasar. Si va de C, también tratando de ir a este punto, también se ve interrumpido, y entonces toda esta área de causalidad se ve sacrificada. Entonces, todos estos puntos que estaban acá no se van a poder propagar unívocamente. Va a haber pérdida de información. Y eso no nos gusta en física. La pérdida de información no nos gusta en física. ¿Ok? La otra cosa que también no nos gusta en física es que las cosas no sean unívocas. Entonces, por ejemplo, imagínense que este es el cono de luz en un punto inicial y vamos a poner una marca acá. Entonces, si la partícula hace esto, bueno, entonces, y digamos que su siguiente cono de luz se va doblando de este modo, lo que acabaría pasando es que esto es una máquina del tiempo. ¿En qué sentido? Bueno, en que para acá va el flujo al futuro. Entonces, el futuro entra desde el pasado y emerge del futuro. De este futuro entra al pasado de este, pero emerge en el futuro de este, entra al pasado de este y emerge en el futuro de este y acabo donde inicia. ¿Ok? Ese tipo de cosas no nos gustan porque harían observaciones en física no unívocas. Y observaciones que no son unívocas no son observaciones, bueno, al menos para el paradigma actual de la física, físicamente aceptables. Bien, ahora, estos espacios-tiempos globalmente hiperbólicos son los que no tienen ni esto ni esto. Y hay varios ejemplos de ellos.
está el espacio-tiempo con el que se modela el universo a gran escala, ¿ok? Y este modelo de espacio y tiempo puede sonar muy trivial, pero a la vez no es trivial porque tiene consecuencias como que podemos hacer cosmología con él y la cosmología predice cosas como la nucleosíntesis que medianamente se puede, no, bastante bien se puede verificar, que es como se crearon los elementos, no todos los elementos de la tabla periódica, pero al menos los más ligeros. También tenemos soluciones un poquito más famosas como la de Schwarzschild, que es con la que se modela el exterior de cuerpos con simetrías esféricas como estrellas y hoyos negros. Y tenemos una famosa, tal vez para los ñoños o para gente de México, que es el espacio-tiempo de Alcubierre, que en teoría permitiría teleportar objetos de modo clásico en el sentido de que eh, podrían adquirir velocidades más rápidas que la velocidad de la luz sin violar eso. No me voy a meter en ese tema, pero técnicamente estas tres soluciones que acabo de poner aquí son válidas bajo estos criterios de globalicidad hiperbólica. Entonces, todo este rollo, en resumen, es que un espacio-tiempo globalmente hiperbólico es donde si veo la evolución de un campo o de un campo me refiero a tener esto y aquí tengo el futuro de la observación, esta evolución va a ser unívoca y entonces es un problema matemáticamente bien definido. Ahora, la cosa es, la pregunta entonces que sigue es ¿qué es un campo? Y de hecho un campo, y ni siquiera tiene que ser cuántico, un campo es una entidad física que permea el espacio y el tiempo. Entonces está el campo en todos los puntos del espacio y del tiempo. Pero algo importante es que como es una entidad física, tiene energía y dinámica propias. ¿Ok? Por ejemplo, el campo electromagnético. El campo electromagnético tiene dinámica por sí mismo porque puede oscilar. ¿Ok? Y esas oscilaciones les llamamos ondas electromagnéticas y las podemos observar día con día. Aquí la imagen se ve muy pequeña, pero una oscilación del campo electromagnético corresponde a radio, corresponde a microondas, corresponde a infrarrojo, corresponde al espectro visible, rayos X, rayos gamma, bla, bla, bla. Eh, Son cosas a nivel clásico, a nivel macroscópico que podemos observar, ¿ok? El campo tiene energía, tiene presión, tiene ímpetu, entonces es una entidad física por sí, y esa entidad física puede interactuar con, no me gustaría decir partículas, pero vamos a decir partículas o puntos que pongamos, y los va a mover. Ahora, hay un problema aquí, bueno, no un problema, pero una distinción fundamental entre un campo clásico y un campo cuántico. En el campo clásico, las oscilaciones son macroscópicas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ese sería el campo electromagnético. Si uno quiere tomar el campo electromagnético en escalas pequeñas, las oscilaciones microscópicas van a resultar no ser continuas, lo cual es un poco curioso, porque aquí, como podrán ver, esta escala, uno va haciendo esto y uno puede ir moviéndose de frecuencia en frecuencia de un modo continuo, no hay saltos. Aquí los saltos básicamente resultarían en que las oscilaciones van a ser localizadas. Las oscilaciones harían un rollo como que un poco así y luego seguirían. O podrían hacer una cosa así y luego seguirían, ¿ok? Pero a que las oscilaciones estén confinadas, a eso le llamamos el fenómeno de localización. Dado que están localizadas, hay personas que insisten en llamarle este tipo de excitaciones u oscilaciones partículas. Cuando uno le llama partículas a estas
oscilaciones uno puede entrar en bastantes problemas, pero partículas es una buena herramienta conceptual y sirve en gravedad baja, o sea, cuando no hay un campo gravitacional fuerte. Entonces, de nuevo resumiendo, ya este punto lo hemos cubierto. Ahora, un campo cuántico no tiene oscilaciones por doquier, como podría tener el campo electromagnético, sino tiene oscilaciones localizadas. Y interpretadas como partículas, no puede ser necesariamente lo mejor, sobre todo si la gravedad es fuerte. Ahora lo que tenemos que ver un poco ahora es cómo vamos a medir el campo. Y para eso uno incorpora la noción de estado. Entonces, el estado, a grosso modo, es el conocimiento que tiene un observador. Es una definición muy amplia, pero a veces se puede reducir a pensar que el estado es una medición o también puede de vez en cuando verse como una probabilidad. Pero justamente lo único que nos importa es que si tenemos un campo en todo el espacio y el tiempo, nos importa designar una región y en esa región vamos a designar un estado que es cómo extraer la información al campo. Entonces, uno puede extraer información ya sea observando o haciendo probabilidad. ¿Ok? Hacer probabilidad y observando a nivel experimental clásico puede ser indistinguible, pero a nivel matemático es mucho más complicado. Ahora, de todos los estados que nos podemos agarrar, uno se puede agarrar el vacío. El vacío es cuando nosotros elegimos, teniendo un campo cuántico, observar sin que haya oscilaciones que puedan ser consideradas partículas. ¿Cómo decir esto? O sea, uno sabe que aquí está el campo cuántico y está oscilando, pero lo que uno no quiere es que haya una cosa como así y luego así, que se pueda ver medio plano como esto, pero haya interacciones localizadas. Porque si hay partículas, uno no, bueno, partículas no sería vacío, ¿ok? Sin embargo, como ya hay un campo oscilando, no implica que no haya energía. De hecho, la hay y eso se le llama la energía del vacío, porque el campo, como ya hemos dicho desde antes, tiene energía y dinámica propia. Entonces, ¿por qué nos gusta el vacío y por qué lo estoy mencionando? Bueno, porque es el punto más simple y más barco de cómo estudiar un sistema cuántico, porque estamos diciendo, bueno, pues imagínate que ahí está tu campo cuántico y que no hay nada. Pues suena chido, ¿no? Porque pues, lo que no quieres poner es más complicaciones, no quieres ponerle un tope, no quieres ponerle un bache, ¿ok? Ahora, si es que realmente no hay nada, imagínense que este rectángulo es mi universo. Imaginen así de concepto, o sea, es una caricatura todo lo que estoy haciendo ahorita, pero conceptualmente a la vez es un buen ejercicio. Entonces, ningún punto dentro de este rectángulo se distingue de otro punto. O sea, imagínense ustedes en un cuarto completamente blanco, absente de cualquier cosa. Si no hay referencia, no importa a dónde te traslades o cómo rotes, ¿ok? Si no hay realmente nada, traslaciones y rotaciones dan lo mismo. Seguirías viendo siempre lo mismo, ¿ok? Si alguien pusiera un poste, uno diría, ah, bueno, pues si pones un poste, entonces la rotación es chido. Nadie puede distinguir de qué lado del poste está, pero donde uno sí podría distinguir la posición relativa del poste es si uno se traslada, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, la presencia de un poste rompe traslaciones, pero mantiene rotaciones. Pero si no hay nada, 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 entonces puedo hacer lo que se me antoje, puedo trasladar, rotar o hacer otras cosas y no va a haber diferencia. Y resulta que estas nociones son nociones ligadas a simetría, porque simetrías son hacer cambios que mantengan la cosa igual, ¿ok? Entonces,
lo que podríamos hacer, que va a ser mucho más conveniente, es decir, que el estado vacío se defina por las simetrías del espacio-tiempo que uno está observando. ¿Ok? Usualmente los espacios-tiempos sin gravedad son los planos. La gravedad en la Tierra es tan débil que pensar que la Tierra está en un espacio-tiempo plano para propósitos de los laboratorios que tenemos en la Tierra es buena. Y es por eso que hemos podido hacer mucha física, considerando que el estado vacío se define en cuestión de las simetrías de un espacio-tiempo sin curvatura. Pero en general la cosa empieza a joderse un poco cuando empieza a haber gravedad. Esto justamente se los acabo de decir, pero la cosa es que, por ejemplo, esto digamos es la Tierra, que es el plano, y este sería el curvo. Aquí todos los conos de luz siempre van a estar homogéneos uno entre otro. Digo, los dibujé jodidísimo, pero imagínense que todos están alineadísimos y son iguales. Aquí lo que estoy diciendo en curvo es que los conos de luz están desalineados, ¿ok? Y entonces las simetrías ya no son tan claras, ¿ok? Es como, por ejemplo, si ustedes tienen una figura así y aquí están definiendo su campo, pues ya no da lo mismo si se trasladan para acá o si se trasladan para acá o si rotan. Aquí sí da lo mismo porque todo va a ser igual, pero aquí, o imagínense incluso en una esfera, ya no da lo mismo. Entonces, la bronca es si los estados en general se definen por simetrías, sobre todo, no, el estado vacío se define por simetrías y las perdemos, entonces, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, para saber qué vamos a hacer, tenemos que empezar a usar la noción de estado para empezar. Entonces, por el momento no nos quedemos con medición, pero vámonos con probabilidad. Y entonces imagínense que voy con el estado a pensar una cosa muy sencilla. Vamos a pensar que mi campo phi se va a ir de un punto X a un punto Y. Entonces tengo el campo que está en todo el espacio-tiempo, pero voy a mandar una perturbación. ¿Ok? Entonces va a ir de X a Y y quiero medir la probabilidad de que eso suceda. Entonces, de aquí a acá, todo chingón. De aquí a acá, hay unos problemas, pero todo bien. De aquí a acá, infinito. ¿Por qué? Porque recordemos que nada puede viajar más rápido que la luz. Y lo que acabo de decir aquí es que estoy haciendo que mi campo, que en principio, digamos, tiene masa, está viajando a la velocidad de la luz. Y si tiene masa, no puede viajar a la velocidad de la luz. Entonces, tiene sentido, y esto motiva un poco esta noción de singularidades del estado. Esta noción de singularidad en el cono de luz, que es cuando te dicen, no, mano, no puedes viajar a la velocidad de la luz, pasa siempre en estados físicamente aceptables. Siempre que en un estado físicamente aceptable uno dice, oye, güey, pues me gustaría viajar a la velocidad de la luz, te va a decir no. Y entonces, si quieres viajar a la velocidad de la luz, te va a salir una singularidad. Ahora, lo que está curioso es que esa singularidad, hay muchos modos de irse al infinito. Por ejemplo, yo me puedo ir, imagínense en esta gráfica, irse al infinito, una singularidad es irse al infinito, por cierto, perdón por haber omitido eso. Pero imagínense en esta gráfica. Yo tengo aquí una línea que va poquito, 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 y de pronto explota y en principio se va al infinito. ¿Ok? Ahora, esta línea también se va al infinito, pero el cambio es mucho menos abrupto aquí que acá. Aquí todo se vea muy normal y de pronto se le ocurre explotar. Aquí poco a poco, eventualmente explota, pero digamos que esta se va rápido y esta se va lento, ¿ok? Ahora, la cosa es que
estas singularidades pueden tener una conducta, tienen una estructura. Y entonces, lo que uno hace con estas singularidades es define un estado de Hadamard como aquel que tiene estas singularidades igualitas que las del vacío. Entonces, se va igual de rápido a infinito cuando uno pide violar la ley de velocidad de la luz. Básicamente, cuando uno pide ponerse en el cono de luz y entonces la naturaleza le dice a uno, no te puedes poner ahí mano porque no eres luz. Y entonces eso va a explotar infinito. Uno puede explotar infinito de muchos modos, pero lo único que hace uno es decir, bueno, pues vamos a tomar el modo de explotar infinito que ya me dijo el vacío que ya conozco. Ese modo de explotar infinito es un modo que pasa bastante en física y por eso le decimos estados físicamente aceptables. Entonces, un estado de Hadamard se va a caracterizar como diverge igual al infinito y luego vamos a tener más términos que son determinados por las simetrías del espacio-tiempo que estemos observando. Ahora, ya tomando todo en cuenta, es la última adición al resumen es que un estado de Hadamard, a final de cuentas, es uno físicamente aceptable con singularidades en el cono de luz futuro y que esas singularidades son las mismas que el estado bien portado que conocía del campo sin gravedad. ¿Ok? Y entonces, finalmente, eso por fin explica el título de la plática. Ya entendemos, o no entendemos, pero realmente ya hay un poco de motivación de que es un estado de Hadamard en espacios-tiempos globalmente hiperbólicos. Recuerden, un espacio-tiempo globalmente hiperbólico es cuando la evolución de un campo es unívoca a nivel matemático y un estado de Hadamard es un estado físicamente aceptable, digamos. Entonces, si quieren resumir todo esto, un estado de Hadamard en un espacio-tiempo globalmente hiperbólico es un estado físico que está bien cuya evolución está bien definida en un espacio-tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente hice? Porque todo esto era un poco de contexto. La idea es que si consideramos un espacio-tiempo M con dos regiones T y S tilde, la pregunta es si yo puedo extender un estado de aquí a acá. Y el estado original es de Hadamard en la región pequeña y el chiste es que siga siendo Hadamard en la región grande. ¿Por qué quiero que siga siendo Hadamard? Porque lo que uno quiere es mantener la relevancia física del problema y que no solo sean matemáticas. Y pues la respuesta es no. En general en física tenemos muchas broncas con los horizontes. Por ejemplo, aquí si uno se pone a pensar en un hoyo negro, pues aquí hay un güey que está acelerado, que va nunca a tocar esto y entonces en general las aceleraciones, cuando más se quieran acercar a esta línea, bueno, más bien a esta línea que no voy a querer delinear, la energía va a ser infinita y por ende no va a ser físicamente aceptable. Entonces aprendimos que no se puede porque hay problemas en los horizontes. Sin embargo, lo que encontré y que justamente fue lo que me ayudó a tener un proyecto de hecho de doctorado es que si uno sacrifica una región, sí se puede hacer esto. Entonces, digamos, la figura anterior es de T a S tilde, no se puede. Pero ¿qué tal si uno dice, bueno, sacrifiquemos esto? Aquí ya no voy a poder medir. O bueno, voy a poder, no, no es que no voy a poder medir, pero eh, voy a perder bastante conocimiento de mi estado aquí. Entonces, mi estado originalmente estaba en T.
sacrifico un poco de T y lo hago S, y luego lo extiendo S tilde, entonces ahí sí se puede extender. Y, y entonces uno se pone un poco interesante. Aquí es un poco lo que creo que es donde deja de ser trivial el problema, es si tienen uno originalmente T, uno le toma una rebanada al espacio-tiempo en el pasado, y luego uno agarra y usa una cosa que es lo de la métrica de Alcubierre, la generalizamos. Lo que estamos haciendo aquí en cada punto es estamos moviendo los conos de luz. Estamos modificando la velocidad de la luz para que la estructura causal, digamos que si uno estaba de aquí a acá, bueno, pues ¿qué pasa si uno hace esto? Uno va a agarrar muchos más puntos. Este era el problema original y ahora agarré muchos más puntos. Entonces, si uno modifica la velocidad de la luz en cada punto, que ese fue el problema, encontrar un mecanismo para modificar la velocidad de la luz en cada punto, eh, y eso lo logramos usando la métrica de Alcubierre, que es la métrica de teleportación. La idea aquí es que en vez de teleportar partículas, lo que vamos a hacer es teleportar luz y por ende modificar el cono de luz. Entonces, con esta técnica de teleportación que creó Alcubierre, lo único que estamos haciendo ahora es modificar la estructura causal del espacio y del tiempo y matemáticamente extender unívocamente el estado. Ahora uno llega al futuro, uno está en pasado, ahora ya extendimos esto, llegamos al futuro y creamos nuestra nueva región grande. Y entonces, este diagrama de ST y S tilde, que era el que tenía acá, se hace. Ahora, ¿de qué carajo sirve esto? Bueno, la primera aplicación inmediata que se me ocurre es que la teoría cuántica de campos en general está bastante mal definida, sobre todo el aspecto de partícula. Las partículas en general no existen, lo que existe es el campo y las partículas son campos en gravedad baja. Y además, fuera de este problema, es que la descripción matemática de esta cosa es bastante conflictiva. Sin embargo, la descripción matemática de un estado de Hadamard de esta teoría está muy bien describida y también entendemos muy bien relatividad general. Entonces, la cosa es que vamos a usar la relatividad general, que es la geometría, que está muy bien definida, como una especie de microscopio en las partículas, en los campos. ¿Ok? Entonces, con esto uno puede entender si las broncas que uno tiene en la teoría cuántica de campos es si elegimos malas matemáticas o si la teoría en sí está mal postulada. ¿Ok? Y lo que está bueno de esto es que, uh, bueno, o sea, en general lo que uno podría decir, digamos, con todos los pelos de labor en la mano, es que al menos la geometría la tenemos en control. Ahora, si uno tiene la geometría en control y uno está en un agujero, digamos, negro, lo que uno podría hacer es extender ahora del exterior al interior y del interior al exterior y empezar a comparar. Esto en teoría se puede hacer con esta extensión de estados, porque el estado de Hadamard siempre va a estar bien portado. Entonces, matemáticamente este es un problema que ya es computable y soluble. Esto nos puede llevar a una extensión de esta idea a entonces usar los hoyos negros como colisionadores de partículas, porque entonces ahora, como les dije antes, uno puede tener un estado afuera del hoyo negro, un estado dentro del hoyo negro, es decir, son estados asintóticos y ver los dos son de Hadamard
y luego ver cómo interaccionan. Este tipo de cosas está muy bien porque matemáticamente también todo está bien definido, todo está muy bien comprendido del lado matemático, y si algo falla, entonces uno diría, bueno, entonces la bronca fue la teoría, porque la matemática está bien. La otra gran ventaja es que este tipo de cosas se pueden observar ya con astronomía gravitacional, porque con unos gravitacionales ya podemos observar de un modo mucho más preciso hoyos negros y fenómenos gravitacionales en general. Entonces, a grosso modo, con esto se pueden inferir propiedades de partículas si uno ve hoyos negros. Digo, falta hacer un poco de trabajo, pero en principio ya se puede hacer. Porque además la extensión estos de estado conserva las simetrías, entonces no hay problema. Y también hay una cosa interesante que uno podría hacer, que son las desigualdades de energía cuánticas, que es, se sabe que un estado de Hadamard en general puede tener energía negativa por un periodo determinado de tiempo. Es un periodo finito. Ahora, las energías negativas son interesantes porque si en general las energías hacen que el espacio y el tiempo se curve alrededor de ellas, en general las energías son positivas, pero entonces si son negativas sería que el espacio se curvara pero repelido un poco alrededor de esto. Eso podría explicar inflación. La cosa es que no se ha podido hacer porque estas desigualdades de energía cuánticas tienen periodos de tiempo cortos. Lo que uno podría hacer ahora es, si uno extiende el estado, teóricamente podríamos entender inflación extendiendo el estado de Hadamard. No sabemos si es posible o no, pero es una buena línea de investigación ver si así se explica la inflación cosmológica que vimos al principio del universo. Y otra consecuencia un poco más en el terreno, pero ya de ciencia ficción, es estabilizar geometrías exóticas, como estabilizar agujeros de gusano, o bien como los warp drives que hizo Alcubierre, porque este warp drive también requiere energía negativa. Y, ok, creo que ya es el fin de mi plática. Pues muchas gracias, Diego, muy interesante. No sé si el público tenga alguna pregunta. Si quieren, pueden preguntarla directamente, ya pueden activar sus micrófonos y el chat está siempre abierto. Entonces les doy unos minutitos mientras yo te pregunto algo que no está tan relacionado con tu tema, es más bien si no te incomoda, claro. ¿Cómo has vivido tu experiencia siendo becario en el extranjero? ¿Cómo has vivido básicamente? Digo, la experiencia es muy grata, pero creo que si nos mandan con menos del living wage en cualquier país, si nos mandan con menos del salario mínimo, pues no puede ser una experiencia realmente vivible, ¿no? O sea, se me hace jodidísimo que a nivel doctoral nos hagan vivir así. O sea, sobre todo cuando en el anexo 1 con ACID te manda como un escolar, ¿no? Claro. Pero bueno, a nivel cultural y a nivel de experiencias es una experiencia muy grata, y creo que York es increíble en ese sentido. Entonces es, digamos, una experiencia mixta, en general positiva. Muy bien. ¿Tienes algún plan en México al acabar tu doctorado? Bueno, no realmente, porque, o sea, digo, uno puede tener planes, pero se le acaba un seguimiento importante a los programas de doctorado, como el programa de repatriación, ¿no? Ya, ok. Entonces, o sea, digo, o sea, en general no es un plan, digamos que hay apuestas. Ok. Tenemos una manita levantada, entonces, Janine, si quieres te puedes preguntar directamente con tu micrófono o Sí, ahí está, sí. perfecto. Hola, gracias Vidal por tu plática. Creo que sí, al principio sí estuvo bastante, sí fue a nivel de divulgación.
Ujú. pero de pronto hubo un salto que no entendí y fue justamente el salto cuántico. O sea, sí nos explicaste qué son los espacios-tiempos y así, pero no entendí cómo estos espacios que tú estás estudiando se aplican a la cuántica y por qué, o sea, en dónde localizas estas oscilaciones y así. Bueno, mira, es una buena pregunta. Déjame, ok. Imagínate que entonces tú tienes un espacio-tiempo y entonces tú tienes un punto A, ¿ok? Que es tu punto de observación. Tú vives ahí. Y entonces lo que estás diciendo es que tú quieres que cualquier campo que haya estado a tu pasado haga lo que haga, o sea, si el campo hace esto y luego hace esto y luego hace esto y luego hace esto, su información sea unívocamente transmitida. Aquí quién sabe qué van a hacer los conos de luz, ¿no? Pero sabes que lo que quieres es que unívocamente llegue a ti esta información. Por ejemplo, no te gustaría que haya una falla en medio y que esta cosa que en principio estaba acá no te pueda transmitir información, o que este punto de aquí, en vez de transmitir información, se la regrese a sí mismo, porque tú estás en este punto A de observación. Entonces, la idea es que el campo clásico o el campo cuántico, los dos son campos y van a obedecer una dinámica, ¿no? Y lo único que uno garantiza es que independientemente de la dinámica, un espacio-tiempo globalmente hiperbólico siempre va a respetar cualquier dinámica en el sentido que sea un operador diferencial hiperbólico. O sea, por ejemplo, estas madres como el D'Alembertiano, pero en general un operador como de Laplace-Beltrami. Ok, pero esto no es especial de los campos que tú estás estudiando. No, los campos son generales. Lo particular es el espacio-tiempo y el estado. Los estados son lo particular, no los campos. Los estados es que, o sea, en general, cuando tú llegas y dices, vale, vamos a ver, digamos, tomas una rebanada y dices, bueno, en esta rebanada, aquí hay campos, ¿no? O pueden haber campos. Entonces, tú en tu estado dices, bueno, voy a elegirme un estado donde, pues sí hay oscilaciones pequeñas, leves, pero ninguna puede ser considerada tipo partícula, ¿ok? Entonces, si ninguna puede ser considerada tipo partícula, ese es un estado en general que tú le podrías decir vacío. Ahora, el vacío, tú realmente lo defines por las simetrías del espacio-tiempo. Las simetrías cuando el espacio-tiempo es plano, cuando es Minkowski, pues son ese grupo de Poincaré. Así, bueno, los generados son el grupo de Poincaré. Pero si yo tengo un espacio-tiempo curvo, ya no sé si la traslación, por ejemplo, temporal o espacial, va a seguir siendo simetría. Entonces ya no sé cómo definir un vacío, porque el chiste del vacío es pensar que no hay campo. Digo, oscilaciones tipo partículas en el campo. Entonces, lo que uno hace es, en vez de pensar en vacío por medio de simetrías, lo que uno dice es, bueno, tal vez el vacío se puede definir en cómo diverge cuando pedimos lo localmente imposible. Lo localmente imposible para el campo es transmitir la velocidad de la luz. O sea, imagínate cualquier cosa con masa, independientemente de en qué espacio-tiempo esté metida ese campo. Si yo le digo, güey, transmite la velocidad de la luz, me va a decir, no, ni madres, ¿no? Porque eso violaría causalidad. Entonces, resulta que cuando te dice no y te da un infinito, este infinito tiene tiene un modo de irse al infinito que es 1 entre 4pi, la distancia al cuadrado, más logaritmo de la distancia, ¿ok?
más otros términos. Este modo de irse a infinito es lo que tú dices, bueno, voy a pedirle a todos mis estados físicamente aceptables que se vayan igual a infinito cuando pido transmisión en el cono de luz, porque recuerda que la función de 2 puntos esta es cuál es la probabilidad de m de x a y. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no,